Padre, te damos muchas gracias por este día de bendición, te damos muchas gracias por tu amor, por lo bueno que hace tu palabra en nuestra vida, por tu grandeza, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad. Te damos gracias porque en verdad hay un supremo privilegio el estar escuchando tu palabra. Tu palabra es clara cuando nos invita a reunirnos, a congregarnos, porque donde están dos o tres, tú estás allí en medio. Sí, Señor, amén. Y yo te agradezco, Padre, porque siempre nos miras con ojos de atalaya, con ojos de amor, con ojos de ternura. Doy gracias por estos versículos que nos llenan de tanto gozo, como aquel que citas, que todavía hay misericordia en el trono de tu gracia. Yo te pido, espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de tu bendita palabra, Señor, que se abran los ojos de nuestro entendimiento para ver tus maravillas, porque una cosa sabemos, yo lo sé y lo sé muy bien, que nuestro intelecto no alcanza para comprender tu grandeza. Por ello necesitamos ver con ojos espirituales. Alúmbranos, danos sabiduría, danos entendimiento, danos discernimiento para conocer los misterios que habitan en tu palabra santa. En lo personal yo te pido que me uses, yo no tengo merecimientos para ello, yo te pido que me uses por tu gracia, porque ya mucho tiempo he vivido por gracia, la he entendido y sé la responsabilidad que habita el estar aquí. Úsame, Padre, dame habilidad en mis labios, dame el fuego en la boca para hablar y se queme toda semilla que tú no hayas sembrado. Y dame también el amor en mis palabras para tocar los corazones y dentro del pecho de las personas se cambie un corazón de piedra a un corazón de carne. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, y decimos amén. Amén. Bendecido día, iglesia, deseo que te encuentres muy bien. Ustedes son muy importantes para este ministerio pastoral. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos lo más importante del multiverso. Y así nosotros te vemos a ti, como lo más importante. Yo les doy la bienvenida a la gente que ya tiene tiempo escuchándonos y a gente nueva, porque tú debes de saber que hay gente que se está añadiendo. Así es, gloria a Dios. Y eso nos llena de gozo el corazón. ¿Sabes por qué? Porque esta congregación no es una religión. Nosotros no preconizamos ni promovemos ninguna religión. Nosotros somos un grupo de personas de fe que creen el mensaje que habita en la Biblia, que sigue el mensaje de Jesucristo, que no se avergüenza del Evangelio y sobre todo que amamos a Dios con todo el corazón y que amamos a las personas. Todas las personas que se sumen a este ministerio, yo quiero que confíes. Yo no estoy aquí para hacer promesas personales, pero me conozco y créeme que difícilmente yo te haría daño porque amo a las personas y soy una persona temerosa del Señor. La gente que me conoce de años, por ejemplo, tengo el gusto de ser el pastor de mi hermana, por ejemplo, de mi papá en la carne, y ellos te pueden dar testimonio que difícilmente yo me podría aprovechar de estar aquí. Entonces, lo único que quiero y por lo que yo estoy aquí es porque te quiero ver en victoria. Y soy una persona porfiada como Pablo y no me voy a rendir hasta ver la manifestación de todo el sozo de Dios en tu vida. Por eso estoy aquí. Y bienvenida, bienvenido si tú te añades a este ministerio. Estás en casa y deseo que este sea tu lugar seguro, tu lugar protegido. Ese lugar al que recurras cuando no la estés pasando bien y al que recurras cuando la estás pasando bien. Y a las personas que ya tienen bastante tiempo con nosotros, por ejemplo, ahorita nos visita Monse, que es un pilar de esta congregación. Yo agradezco mucho la constancia y la lealtad. La constancia y la lealtad son divinos tesoros que no se encuentran en cualquier lado. No vayas a creer que sales y en la esquina se vende lealtad y constancia. Eso es un asunto del corazón. Y yo tengo el gozo de pastorear a gente constante y gente leal. Y de eso yo lo he platicado mucho con la pastora y la pastora conmigo. Nos sentimos muy bendecidos. Hoy data como domingo 14 de enero del año 2024. Estamos en el tiempo de la milla extra. Dar más y dar mejor.
Recuerda que Jesús dijo, a cualquiera que te solicite llevar un servicio por 1 milla, es decir, por 1000 pasos, Jesús te dice, ayúdale 2. Así es. 2000 pasos. Así nos enseña Jesucristo. Ya expliqué en la primera sesión de este año que la milla extra es determinante para, principalmente, desnudar las intenciones de los corazones. Es decir, Dios quiere saber el que ayuda por qué ayuda y el que es ayudado qué intención tiene para ser ayudado. La intención del corazón es importantísima. Y solo quien ama la palabra de Dios se atreve a dar un extra de agradecimiento, de paciencia, de respeto, de honra, de fidelidad. Y sabes, en ese extra nos encaminamos a la excelencia, porque nadie es excelente sin dar un extra. En esta misma línea debemos tener muy presente nuestro objetivo como creyentes. Siempre medítalo. ¿Cuál es mi objetivo como creyente en esta etapa histórica en la que nos tocó vivir? Pues renovar nuestras almas con la santa palabra de Dios. Ese es el plan divino. Y no me cansaré hasta convencerte, porque es lo que está escrito, y si está escrito lo creemos, que es una necesidad mejorar nuestra manera de pensar, mejorar nuestra manera de sentir y mejorar nuestra manera de conducirnos, de actuar. Y esto no es para alardear. Ay, mira, qué santos son los redimidos, la generación. No estamos interesados en ello. Pero tampoco estamos peleados con una vida en santidad, una vida apartada para Dios. No estamos peleados con eso. Por ello, hoy traigo un tema elaborado para confrontarnos en amor. No todos los temas deben de ser inspiracionales. Esos temas son muy hermosos y tienen muchas reproducciones. Pero también son importantes los temas duros como el diamante para fortalecer nuestro carácter. Escrito está en Ezequiel 3:9, dice, como diamante, más fuerte que el pedernal he hecho tu frente. Wow. A nosotros se nos dio frente de diamante, de pedernal. Y justo son estos temas confrontativos los que forman en nosotros una frente de diamante. Es decir, una mente fuerte, que no se debilita con la primer mala circunstancia, que no baja su cabeza ante el diablo. Así es. Una mente fuerte es una frente de diamante que no se intimida ante las malas circunstancias, sino que camina con fe, le llama las cosas que no son como si fuesen y se apropia de las promesas que habitan en la palabra de Dios. Entonces, no deseches estos temas. Así que yo declaro con mi fe puesta en Dios que tú recibes esta palabra con humildad, con mansedumbre y con gozo. Yo no me atrevo a faltarte al respeto. Nunca vayas a creer que lo que digo aquí lo digo con la intención de ofenderte. Yo no soy de esa línea y no voy a ser de esa línea. Claro. Es más, yo siempre pienso, ¿qué diría mi madre si yo te ofendo? No, yo estoy aquí para enseñar. Nunca me tomes a mal algo que yo te digo, solo dame la oportunidad de decirte lo que está escrito. Exacto. Y yo quiero que recibas esta palabra con mansedumbre y con gozo. Recuerda que son frutos del Espíritu, que lo que te dice tu pastor lo recibas con humildad. Al final de todo, todos estamos en la remodelación del alma, Sí. en un taller del maestro carpintero de los milagros llamado Jesucristo. En ese taller nos estamos remodelando todos. Todos tenemos un área en la cual mejorar. Entonces, este tema aplica principalmente para mí y espero que también aplique para ti. Claro, amén. Entonces, el tema de este día se intitula, que aparezca en pantalla, por favor, y el tema es congruentes. Wow. Dios santo, la Biblia habla del espíritu de congruencia, del espíritu de coherencia. Ya son dos palabras que desde este momento las tienes que estar asociando. Congruencia y coherencia. Son las dos palabras claves de esta enseñanza. ¿Cuáles? Congruencia, coherencia. Quiero que ya las tengas bien listas. Una vida de fe congruente es a lo que todos debemos llegar. Ser congruente para la Biblia, es más, para la vida, siempre será una virtud. Yo nunca he visto que alguien diga, mira, qué congruente es esa persona, qué coherente, qué mala virtud. ¿Nunca he visto eso?
Para la vida ser congruente y ser coherente siempre será una virtud. Porque ser congruente permite ser coherente con lo que se cree y con lo que se hace. Escucha esto, la congruencia produce coherencia. Y me detengo para los que tienen el hábito de hacer anotaciones, que te lo súper recomiendo. Mi hermana Brenda, mi hermana en la carne, cada semana me manda sus apuntes. Y no sabes cómo disfruto leer sus apuntes, porque yo cuando antes de ser pastor y a la fecha, hacía mis notas, llenaba cuadernos. Entonces siempre es un buen hábito anotar, dice el líder de oración, Alejandro Chacón, que es un buen hábito, que nunca se te olvide tu pluma y tu cuaderno. Y sabes, es verdad. La congruencia produce coherencia. En términos muy sencillos, la congruencia es el vínculo que existe entre lo que hago y lo que digo. Es la relación entre lo que soy y manifiesto ser. Por ello, y estoy siendo muy reiterativo en este inicio con toda intención, me es muy necesario que esta primera parte quede clara, como que la congruencia produce coherencia, como que es el vínculo, la congruencia entre lo que hago y lo que digo, entre lo que soy y lo que manifiesto. Es muy necesario que quede claro para que así yo pueda navegar, como decía esta hermosa alabanza, a los ríos del Espíritu, con conocimiento. Entonces, por ello, la congruencia es la coherencia entre lo que soy en el interior, ahí está la congruencia, y lo que demuestro en el exterior, ahí está la coherencia. Si quieres una distinción rápida, la congruencia es de la piel hacia adentro, la coherencia es de la piel hacia afuera. Y las dos van de la mano y las dos son supremamente importantes. No puede ir una sin la otra. Es más, te lo digo así, la congruencia sería la fe y la coherencia sería el creer. ¿De qué te sirve tener congruencia si no eres coherente? Van de la mano. Entonces, recuerda esto, y esta es la definición, hasta este punto tuve que llegar, la definición que voy a estar utilizando. Esta es la buena. La congruencia es la relación de coherencia entre los pensamientos de una persona y sus acciones. Tuve que ir navegando así para llegar a esto. La congruencia es la relación de coherencia entre los pensamientos de una persona internos y sus acciones externas. ¿He logrado poner el primer pilar claro? Amén. Lamentablemente, querido redimido, la historia de la iglesia, dije la historia, ha sido marcada por la incongruencia de muchos de sus miembros. Lamentablemente, la credibilidad de la iglesia ha sido golpeada por la incoherencia de muchos de sus feligreses y muchos de sus devotos. Y aunque duele aceptarlo, yo mismo he sido incongruente e incoherente con mi fe y su práctica, y me avergüenzo públicamente. Y esto por amor a Dios y por amor a la iglesia, que ha sido tan vilipendiada. Esto debe cambiar. Tiene que llegar una generación que haga esa diferencia. A partir de hoy, y esto se lo voy a pedir mucho a los líderes de oración, a partir de hoy, redimidos, la generación va a empezar a clamar por un espíritu de congruencia en nuestras vidas. Gloria a Dios. Que nos lleve a ser coherentes en nuestras acciones. Y ese va a ser uno de los pilares que le pido en oración a mis líderes de oración, pero también a ustedes. Exacto. Quiero una congregación congruente en su manera de vivir y coherente en nuestras acciones. Y como sé siempre haya un asunto de debate, alguien dirá, pues no que estamos locos por el evangelio y la locura es incongruencia. Yo te diré, es que eso te enseña el mundo. Claro. Para la Biblia, el estar loco por el evangelio es lo más coherente. Sí. Y lo más congruente, porque se necesita ser coherente para creer en los milagros en un Dios que no ves. Exacto. Wow. Se necesita ser congruente. Entonces, con ello te presento mis primeros testigos de mi tema. ¿Y qué son testigos? Versículos. Mis primeros versículos. Cito Jeremías 32,
Voy a leer del 38 al 41. Y voy a ocupar Nueva Versión Internacional Castilian. ¿Por qué ocupo esta versión? Ya tú sabes, como dicen en Puerto Rico, ya tú sabes. Porque es la que más favorece a mi enseñanza. Yo no estoy peleado con ninguna versión, siempre y cuando mantenga muy cercana a la traducción original. Y siempre que yo voy a las versiones, me ocupo de revisar si no se ha apartado del texto original. Y si no se ha apartado y esa versión sirve a mi enseñanza, la voy a usar. ¿Ok? Sin condenaciones. Entonces, este es el 38 y vamos a aprender juntos. Dice Dios a través de su profeta: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Fíjate los tiempos de la redacción del versículo. No dice son mi pueblo, ¿verdad? Dice serán mi pueblo. Ese es Dios. No tiene que quedar bien con nadie. Dios es Dios, a pesar de nosotros. Dice serán, no dice que son. Y resulta que Dios y su pueblo uno son. Cuando tú eres el pueblo de Dios, tú eres Dios con D minúscula, porque Dios es tu cabeza. Entonces, date cuenta, dice serán. ¿Cuándo serán su pueblo? Vengo al versículo 39 y el versículo 39 es la base de mi enseñanza. Dice Jeremías 32:39, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. ¿Qué prometió Dios? Coherencia. Dios santo. Aquí donde dice, porque es importante que no haya ninguna duda, leamos, dice, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman. Temer a Dios no es tenerle miedo. Temer a Dios es darle el primer lugar en tu vida, en todo. Porque es la única manera, darle el primer lugar en tu vida, en que tú le muestres a Dios un alto respeto. Cuando a ti te pregunta alguien, ¿tú le temes a Dios? No le contestes, sí me da miedo. No, dile, le temo a Dios porque es el primer lugar en mi vida y porque lo respeto por encima de todas las cosas. Eso es temer a Dios. Y quiero que te des cuenta que por eso yo te dije al inicio de mi enseñanza que la congruencia es la relación de coherencia entre el pensamiento de una persona y sus acciones, su conducta. O sea, no creas que mis definiciones las saqué del pequeño Larousse, lo saqué de la Biblia. Y te dije que la congruencia produce coherencia interna y externa. Y si nos ponemos detallistas al estudiar este versículo, porque hay tanta sabiduría en este versículo, si nos ponemos detallistas nos damos cuenta que la coherencia, producida ¿por qué? Por la congruencia, debe ser un distintivo del pueblo de Dios. ¿De qué venía hablando el versículo anterior? De un pueblo del que Dios sería su Dios. Quiere decir, en este sentido, que un pueblo congruente, un pueblo coherente, siempre ha sido el plan de Dios. Siempre. Otro detalle de alta escuela. La coherencia nos hace vivir bien. Fíjate. Haré que haya coherencia entre sus pensamientos y su conducta a fin de que siempre me teman. ¿Para qué Dios? Para su propio bien y el de sus hijos. Sin coherencia no hay una buena vida. ¿Quieres vivir bien? Aquí te lo dice. Coherencia. Y por si fuera poco, y para los que son padres o los que van a ser padres, fíjate esto que te está diciendo la Biblia, si te detienes. La coherencia es una bendición que se hereda a los hijos. Por eso la palabra coherencia está formada por herencia. Y herencia de Jehová son los hijos. Lo que te quiero decir, que no solamente heredes terrenos y esas cosas de dinero, herédales una vida de fe coherente. Eso sí va a ser la diferencia. Y fíjate, todavía si me pongo más en posición de maestro, que es lo que yo soy, pastor y maestro,
El maestro ve detalles, especialista en de versículos. Yo con este versículo, sin que me lo diga, ya distingo otro mensaje. El profeta Jeremías, inspirado por Dios, nos está diciendo la contraparte del espíritu de coherencia. ¿Cuál será? El espíritu de incoherencia. Date cuenta de este detalle. Si la coherencia es una bendición que se hereda a los hijos, la incoherencia es una maldición que se hereda a los hijos. Wow. Y las maldiciones heredadas se le llaman iniquidades. Tú tienes que romper con toda iniquidad de tu vida. Recuerda que la diferencia entre pecado e iniquidad es el pecado que tú cometes aquí ahora, esa falta, y que hay abogado para redimirte. Sí, amén. Nunca te condenes por un error. Exacto. Arrepiéntete y sigue adelante, no peques más, dijo Jesús. Pero las iniquidades no son pecados tuyos, son pecados de tus ancestros, que si tú no las rompes, esas cadenas de maldición se van a ir heredando. Y aquí te está diciendo el profeta Jeremías en segunda referencia que la incoherencia se hereda, así como la coherencia se hereda. Decide lo que vas a heredar. Alguna vez alguien me dijo, pastor, pero me lo dijo así como con gozo. Toda mi familia se distingue por la incoherencia y la incongruencia en su manera de vivir. Y yo le dije, pues renuncia a eso, porque eso es una maldición generacional. Y te sugiero que decidas de aquí en adelante por la congruencia y la coherencia que Dios prometió para su pueblo. De esta manera, pues podrás vivir bien tú y tu descendencia, tus hijos. La palabra hijo en latín viene de la palabra Félix, como Félix el gato. Hijo es Félix en latín. ¿Y sabes qué significa Félix? Felicidad. La palabra hijo significa felicidad. Por eso es que un hijo te produce tanta felicidad. Pero yo te voy a decir algo que te va a dar más felicidad. Ver crecer a tu Félix, a tu hijo, congruente con lo que piensa y con lo que hace. Y que tú digas, eso se lo heredé yo. Y no solamente yo, su Padre Dios, que es el que dio coherencia. Rápidamente, te entrego una lista de incongruencias e incoherencias en la que muchas veces caemos como creyentes. Ahorita regresamos a los versículos porque dije que leeríamos hasta el 41. Pero el hecho de que yo interrumpa los versículos para meter esta lista tiene toda una razón pedagógica. Ahorita regresamos a los versículos. Y ahorita que leas esto, yo te pido que no te condenes. No digas, ay, qué malo soy. De hecho, tú eres la justicia de Dios por Jesucristo. Pero lo que yo quiero es que alguien nos tiene que decir que hay cosas que no están bien y que necesitamos reflexionar para cambiarlas. Y si no las leemos, no las vamos a cambiar. Entonces yo te pido que esto no lo recibas como una herida. Recíbelo como algo que necesitas reflexionar para cambiarlo. Claro, y sí. te insisto, todos estamos en esta remodelación del alma. Y quien diga que no tiene errores, pues igual y sustituye a Cristo, porque es más perfecto, ¿no? Dice así, incongruencias e incoherencias de un creyente. Número 1, decimos amar a Dios, pero no escuchamos su palabra. La más grande incoherencia de la vida de fe. 2, decimos creer en Dios, pero no perdonamos. Cuando fue una instrucción directa del Rey de Reyes, perdona, para que Dios te perdone. Yo creo en Dios y no perdonas. 3, decimos confiar en Dios. Señor, yo a donde vayas conmigo iré, pero no sueltas el pasado. ¿Cuántas veces decimos, a donde vayas, como dice la canción, a donde vayas iré? Pero estás atado a tu pasado. Incongruencia. 4, decimos amar a nuestro prójimo, sí, cómo no, pero criticamos sus errores. Siguiente diapositiva, por favor, para leer la incongruencia e incoherencia número 5. Decimos tener a Cristo en nuestro corazón, hasta se nos inflama el pecho, y no es por el gym. Mira, pero hablamos mentiras. Tenemos la lengua inflamada por el infierno, lengua bífida, siempre criticando y juzgando. 6. Decimos que la palabra de Dios nos ha cambiado la vida, pero seguimos sin honrar a nuestros padres. Para mí, esa es una evidencia clara de la transformación de una persona. Honrar a sus padres. Claro.
porque eso está escrito. Honra a tu padre y a tu madre y todo te saldrá bien. Mira el 7. Decimos respetar los principios de Dios, pero ofendemos a la esposa o al esposo. Cuando está escrito que cuando tú ofendes a tu esposa o a tu esposo, Dios deja de escuchar tus oraciones. Es un principio. Con Dios no se juega. Él te dice, no trates mal a mi hija, a tu esposa, no trates mal a mi hijo, a mi esposo. Lo hago. Dios dice, cerraré mis oídos. Hasta que entiendas que es un principio y tengas congruencia y coherencia en lo que te estoy diciendo. Mira el 8. Decimos tener el gozo del Señor, pero somos los menos sonrientes. Y ahí tiene que enseñarnos el mundo lo que es reír, lo que es gozarse y bailar y hacer bromas. Todos aburridos, todos apagados. Estas incongruencias que nos llevan a incoherencias hacen de nuestra vida una simulación. Tristemente, años y años de una iglesia que está simulando. Dentro del templo, super santos. Fuera del templo, los peores personas. Y sabes, se me ha dado frente de diamante para decir lo que otros no se atreven a decir. Porque esa es la verdad. Y si a Dios verás y todo hombre mentiroso. ¿Qué hay que hacer, pastor, para modificar estas partes? Clamar de aquí en adelante por ese espíritu de congruencia, de coherencia que Dios prometió. Porque dijo, haré promesa para un pueblo. Y yo quiero ser ese pueblo. Y te digo una cosa, si no somos congruentes, Dios esperará otro pueblo al que pueda hacerse de sus promesas. Dios es paciente. Y yo quiero que este pueblo sea el pueblo que Dios profetizó. Haré que haya coherencia. Que aparezca nuevamente, por favor, Jeremías 32-39 en la línea sucesiva de versículos que pedí. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre, de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Te voy a decir el arte de agarrar palabras para entender un versículo. Fíjate, para que siempre te vaya bien, incluya a tus hijos, necesitas coherencia. Esa es otra forma de entender un versículo. Wow. Así hacía Jesucristo, por si acaso tú no lo sabías. Él lo veía y haz de cuenta que un versículo, porque él tenía rollos, haz de cuenta que se le saltaban las palabras para identificarlas. Eso es bíblico. Entonces, mira, para siempre vivir bien y incluir a tus hijos, necesitas coherencia. Wow. Siempre. Lo digo con mucho respeto, pero también con mucho denuedo. El 90%, quizá más, de las adversidades que enfrentamos es por llevar una vida incongruente e incoherente en nuestra fe. Estoy plenamente seguro que es por ser incongruentes e incoherentes por lo que tanto mal habita. Y como siempre es la culpa del ser humano, no es de Dios. Dios es bueno y el amor no produce daño, porque dice la palabra que el amor es benigno, Corintios 13. ¿Y qué es la benignidad? No podría hacerte daño. El Dios de los redimidos es el Dios de la Biblia y ese es un Dios bueno. Entonces, la incoherencia, el espíritu de incoherencia, ha acabado con muchas familias y con muchas vidas, lamentablemente. Siguiente versículo, porque dije que leeríamos hasta el versículo 41. Por favor, dice así. Haré con ellos un pacto eterno. ¿Qué está diciendo Dios? Haré. No dice, tienen un pacto. Haré con ellos, con ese pueblo, con ese distintivo. Haré con ellos un pacto eterno. Nada lo va a cambiar. ¿Y en qué consiste esto? Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Dime si no es algo serio. Pondré mi temor, es decir, que me tomen en primer lugar en sus corazones y así no se aparten de mí. Porque había muchos pueblos, quizá todos, que se han apartado de Dios por incoherentes.
haré un pacto eterno. ¿Y dónde tiene su fundamento este pacto? En la coherencia de un pueblo. Ahí está el negocio, coherencia, pacto. Si lo ponemos en nuestra vida del día al día, tu coherencia garantiza el favor de Dios en tu vida para siempre. ¿Cómo ves eso? En otras palabras, quien es coherente nunca adolecerá del favor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, lo cumplirá. Viene hablando de coherencia y te dice, pacto contigo, siempre tendrás mi favor. ¿Qué le vamos a decir? Esa es la Biblia a la que no le vamos a dar la vuelta. Vamos al 41, porque este pacto no termina ahí. Mira qué sigue. Me regocijaré en favorecerlos. Esto es Dios. Cuando te preguntes si Dios tiene corazón, Dios tiene alma, pues lee la Biblia. Mira, y con todo mi corazón y con toda mi alma, dice Dios. ¿Viste la entonación? Sí. Con todo mi corazón y con toda mi alma. Sí. Los plantaré firmemente en esta tierra. Qué hermoso, gracias Dios. Cuán importante es la congruencia y la coherencia para Dios, que lo vincula con la palabra todo. Todo mi corazón y toda mi alma. Y los plantaré firmemente en esta tierra. Claro, ¿cuántas veces decimos firmes y valientes? ¿Sabes? Solo quien es coherente no se derrumba ante las adversidades, porque está firmemente plantado en la tierra. Tú quieres estar firmemente plantado en la tierra es por la obra de Jesús y por ser coherente. Porque Dios siempre favorece a esa persona. El coherente, aunque enfrente una adversidad, estoy seguro que saldrá adelante, porque Dios le prometió ayudarle. Yo no sé tú, pero yo quiero todo lo que hay en el corazón de Dios y lo que hay en toda su alma. Y hoy estamos aprendiendo que para acceder a ese todo es también por medio de la coherencia. Yo sé que el sacrificio de Jesús es lo principal, pero el mismo Jesús siempre enseñó que hiciéramos lo que nos corresponde. Claro. Él dijo, vayan y quiten esa piedra en la tumba de Lázaro. Si no van y quitan esa piedra, Él no resucita a Lázaro. Exacto. Porque Dios no va a hacer lo que te toca. Y Dios te está diciendo, tienes que ser coherente. Claro. Y Jesucristo dice, y mi sacrificio lo avala, Padre. Qué tremendo. En este sentir de revelación, vamos a entender de una manera muy particular un versículo que habla de la firmeza, pero lo vamos a entender ahora con esta revelación, porque a partir de ahora cuando digas que firmes y adelante, o firmes y valientes, vas a saber a qué se refiere. Hebreos 10:23, ocupo Reina Valera del 60, quien escribe Hebreos es la maestra Priscila, probablemente la carta mejor redactada y mejor escrita de toda la Biblia. Priscila, una mujer, era maestra. Y para mí, insisto, la mejor carta en cuanto a redacción y conocimiento. Hebreos es otra cosa. Mira, mantengámonos firme, dice Priscila. Mira, sin fluctuar. ¿Ya atrapaste la revelación? Sí, tremendo. La profesión de nuestra esperanza. Ay, esto te tiene que estremecer. Porque fiel es el ¿qué? Prometió. Wow. ¿Prometió qué? Coherencia. Un pacto eterno para el que es coherente. Quien está firme y no fluctúa, es decir, no vacila, no es inestable, es porque está operando en esa persona un espíritu de congruencia que lo lleva a la coherencia. Por eso dice firme, congruencia, sin fluctuar, coherencia. Firme, interno, sin fluctuar, externo. Wow, cierto. Tremendo. Gracias. Te lo puedo decir de esta manera, solo los congruentes son firmes, solo los coherentes no fluctúan. Y te recuerdo que ya leímos que Dios prometió dar un espíritu de coherencia para un pueblo, para que viva bien y viva de su favor. Y esto incluye a sus siguientes generaciones, a los hijos.
Entonces, quien vive con coherencia es porque esa persona está operando en una promesa de Dios. Quien es coherente, tú puedes ver una persona bendecida y que va a bendecir hasta su familia. Porque el que es coherente está operando en promesa. Y Dios estableció un pacto. Dios de pactos, que no muda sus promesas. Cierto. Ahora conecta esto con Mateo 5:37, misma Reina Valera del 60. Y yo no puedo dejar un mensaje de Dios Jesús de Nazaret en este tema, porque Dios, Emmanuel con nosotros, el doctor Nazareno, el carpintero de los milagros, el abogado, el maestro, el médico de médicos, habló de este tema. Dice Jesucristo: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Detente. Jesús viene hablando de que no hay necesidad de hacer juramentos en el sentido de convencerte y de convencer a alguien que harás o no harás algo. Jesús dice, no hay necesidad. Pero, ahí te va ese pero, significa, hay algo más efectivo y más convincente que jurar en vano. Y te va a decir qué es. Pero, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. ¿Sabes qué es eso? Congruencia que lleva a la coherencia. Sí, sí. No, no. Sí amo a Dios. Sí ama a tu prójimo. Por eso la Biblia se resume en congruencia y en coherencia. Jesús dijo, esto es la Biblia. Amarás a Dios con todo tu corazón hacia adentro. Y amarás a tu prójimo hacia afuera. Congruencia, coherencia. Sí, sí, no, no. Si dices, sí amas a Dios, sí ama a tu prójimo. No le temo a Satanás, no le temas a sus acechanzas. El problema y lo que te está diciendo Jesucristo es, dice, sí amo a Dios, no amo al prójimo. No le temo a Satanás, sí le temo a sus acechanzas. Por eso Jesús te dice, hay algo más valioso que jurar. Que tu sí sea sí. Que tu sí interno sea un sí externo. Que tu no interno sea un no externo. Eso es congruencia. Y esto que te voy a decir te tiene que estremecer. Aquello que no es congruente y no es coherente, decir sí, sí, no, no, aquello que es diferente, Jesús te dice, de mal procede. Quiere decir que ser incongruente y ser incoherente es maligno. Que la incongruencia y la incoherencia van a producir mucho mal. Es lo que te está diciendo Jesús. Y ese es el mensaje de Jesús. Tu sí, sí íntegro. No, no íntegro. Y yo sé que es complicado porque el propio Pablo dijo, Señor, yo queriendo hacer lo bueno hago lo malo. Y alguien dice, sí, Pablo, o sea, yo sé que Pablo es Pablo, pero Pablo tuvo sus errores y sus consecuencias, entendámoslos ya, por eso le cortaron la cabeza. Exacto. Y lo digo con denuedo porque es la verdad. A Pablo no le debieron cortar la cabeza. Exacto. Pero Pablo ya andaba diciendo, ya terminé la batalla, se deprimió. Y no vengo a juzgar a Pablo, Dios me libre, es Pablo. Pero hay algo más importante que Pablo, Cristo. Y Cristo dijo, sí, sí, no, no. Y Pablo dijo, pienso esto y hago lo contrario. Yo sé que Pablo fue honesto y Dios se lo tomó por gracia. Pero tampoco es una regla para nosotros, vaya. No, claro. Así como Pablo fue incoherente, yo también. Bueno, si Pablo se avienta un precipicio, tú también. Exacto. Y por si fuera poco, ser incongruente y ser incoherente produce algo que se llama, que aparezca en pantalla, por favor. Produce algo que se llama antitestimonio. De esto no te van a hablar más que en Redimidos, la generación. Así es. Antitestimonio. El testimonio personal, no dije el antitestimonio, que es ahorita lo que te voy a explicar. El testimonio personal para Dios es muy importante, al grado que es un medio para convencer a mucha gente que no cree en Dios
de que la palabra bíblica tiene el poder para transformar corazones. Exacto. ¿Sabes quién fue el que más habló del testimonio? Pablo. Pablo, cada que mandaba una carta, les decía: y condúzcanse adecuadamente, de lo que no tengan de qué avergonzarse. Tengan gracia ante Dios y gracia ante los hombres. Pablo siempre estaba en eso, sean congruentes. Aunque en algún momento cayó una incongruencia, e insisto, no lo culpo, pero estoy enseñando. Entonces el testimonio, que tengas congruencia en tu vida, es bien importante, porque es un medio que Dios ocupa para convencer a gente que está muy lejos de Él. Si tú te encuentras a un ateo y el ateo te dice: yo no creo en Dios, no creo que sea Dios, y tú agarras y lo llevas a una biblioteca con toda la evidencia de la veracidad de Dios, te voy a decir algo: el ateo no tendrá fe y no te creerá. Pero si delante de este ateo tú das testimonio de coherencia y de vida de fe honesta, algo comenzará a trabajar en el corazón de ese ateo. Exacto. Y van a salir de esa biblioteca, pero va a decir: yo quiero lo que ella tiene. Yo he tenido pláticas y hasta debates con gente muy atea. Y una de las cosas que más me han mencionado es: quizá en otro tiempo yo hubiese creído en el Dios que tú crees, en el Dios que no manda males. Sí. Eso me gusta. Y sobre todo en el Dios que te pide amar al otro. Si hubiera creído. Yo voy a seguir insistiendo, porque es gente que tiene a veces ya cauterizada la conciencia, pero hay que seguir haciendo nuestra labor. Claro. Entonces, tengo que decirte esto, porque el antitestimonio es que con tus acciones invitas a las personas a alejarse aún más del Dios que dices amar. Ese es el antitestimonio. Que con tus acciones invitas a las personas a alejarse aún más del Dios que tú dices amar. Wow. ¿Y sabes qué pasa cuando eres un antitestimonio? Te vuelves una piedra de tropiezo. Haces que la gente se caiga antes de llegar a la verdad. Claro. Y vaya que eso es peligroso. Porque la Biblia dice: ay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de mis pequeños. Ay de aquel. Y eso me suena serio. Ay de aquel. Pablo dijo: terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y terrible no es porque Dios te va a ahorcar, es porque Dios es justo. Y te va a hacer entender que lo que siembras cosechas. Por eso Pablo dijo: terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. No porque lo fuera a matar, Dios no mata. Pero Dios hace que te enlaces con los dichos de tu boca y con tus acciones. Por ejemplo, decimos: hay luz en nosotros, pero buscamos las tinieblas, que no. Decimos: hay amor en nosotros, pero odiamos con mucha facilidad. Decimos: nuestra vida es dulce y vives bien amargado. Eso son incoherencias. Y esto no es una ofensa. Esto lo dice la Biblia. Lo demuestro con Isaías 5:20. Ocupo Reina Valera del 60. E Isaías, considerado para la teología el profeta mayor. Isaías nos dice la peligrosidad de ser incongruentes e incoherentes. Dice así: ¡ay! Me detengo. Porque ese ay suena algo feo, ¿sí? La Biblia habla de los ayes. Cada que tú leas en la Biblia ay, significa que va a venir dolor y sufrimiento. Por ejemplo, la Biblia habla de la gran tribulación y dice: ay de esto. Es decir, insisto, cuando tú leas ay, ponle dolor y sufrimiento. Leamos así: ay, dolor y sufrimiento de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, Dios mío. Las personas incongruentes e incoherentes están en primera línea de fuego para que Satanás los fusile, los haga sufrir. Sí. ¡Ay! Eso es lo que te está diciendo. ¡Ay de ti! Satanás te va a zarandear.
si andas diciéndole a lo bueno malo, bueno, combinando luz, tinieblas, dulce y amargo. Ay, dice el profeta. Y date cuenta, Jesús mismo llegó a citar a Isaías. Jesús mismo le dieron un rollo y dice que habló y estaba el profeta Isaías. Iba a leer algo y cita a Isaías. Y el mismo Jesús nos dijo que nuestro hablar fuera sí, sí, no, no. ¿Por qué? Porque si no es así, te expones a la incoherencia entre tu vida de fe y con ello das acceso al dolor y al sufrimiento. Por eso Jesús decía, sí, sí, no, no. Porque ya escribió Isaías. No seas incoherente, no le digas a lo bueno malo. Estamos, y con esto cierro, estamos en el primer mes del año. De parte de Dios te digo y me digo que el nivel de congruencia y coherencia entre nuestros pensamientos y nuestras acciones, entre nuestra fe y sus obras, el nivel de coherencia con el que iniciemos este año va a determinar todo el 2023. Y como siempre, no será culpa de Dios si tú operas en incoherencia. Exacto. Dios habló y dejó escrita su palabra y la tiene que creer, ¿quién? Sus creyentes. Entonces, ¿te parece que ese es el desafío? Sí, amén. El nivel de coherencia de este mes Sí. va a determinar los siguientes 11 meses. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque aceptamos esta reprensión, aceptamos esta corrección en nuestras vidas y como siempre lo agradecemos porque sabemos que es por amor y que es por nuestro bien. Porque tú sigues siendo Dios a pesar de nuestra incoherencia, pero nosotros nos apartamos cuando somos incoherentes. Esa es la diferencia, que tú sigues siendo Dios por los siglos de los siglos. Y nosotros sin ti no somos nada, Señor. Así es. Te pedimos tu favor y que nos ayudes, porque si te pedimos, ayúdanos a ser más coherentes, ayúdanos a tener mayor sabiduría, inteligencia, discernimiento. Danos de tus dones, regálalos, para poder ser mejores creyentes y de tiempo completo. Que no vacilemos, que no fluctuemos, que estemos firmes de adentro y no fluctuemos para afuera. Que te amemos y que amemos al otro. Que nos perdonemos y que perdonemos. Padre, gracias por tu palabra que nos hace tanto bien. Y como tu pastor, como el pastor que me has constituido tú, Señor, yo declaro para redimidos la generación a partir de hoy un espíritu de congruencia y de coherencia en nuestras vidas para que se manifieste en nuestras acciones. Y con ello favorecer a las siguientes generaciones como nuestros hijos. Yo sé que tú vienes, Jesucristo, por una iglesia perfecta. Y todo te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús y en el nombre que es tu Espíritu Santo. Te damos gracias. Amén. Yo soy el pastor Héctor Cristian, estoy para servirte. No me queda más que decirte éfata, congruencia, y soso, coherencia. Bendiciones. Wow.